¿Alguna vez has mirado tu vida y tenido la sensación de que todo está en tu contra? ¿Has sentido que, cuanto más intentas, más se desmoronan las cosas? Es como si todo lo que habías planeado, soñado, creído, se te escapara entre los dedos, y ahora solo quedara el vacío. A veces parece que Dios se ha callado, que el cielo está cerrado, que ninguna oración logra superar el techo. Y en esos momentos comenzamos a pensar, tal vez mi historia ha terminado. Tal vez no hay más capítulos para mí. Pero déjame contarte una verdad que lo cambia todo. Si aún estás respirando, es porque Dios sigue escribiendo. Lo que muchas personas no entienden es que el silencio de Dios no es ausencia. A veces, es el momento exacto en el que Él te está preparando, moldeando, ocultando, porque las grandes historias no nacen bajo los reflectores, nacen entre bastidores. José, por ejemplo, no comenzó en el palacio. Lo arrojaron a una cisterna, fue traicionado por su propia sangre, vendido como mercancía, olvidado en una prisión. Quien lo mirara desde fuera diría, ese ya lo perdió todo. Está acabado. Pero detrás de ese dolor había un propósito mayor siendo tejido por manos invisibles. Porque la historia de José no se trataba del dolor, sino de lo que Dios haría con él. Y contigo pasa lo mismo. ¿Cuántas veces has sido injusticiado? ¿Cuántas veces diste todo de ti y aún así fuiste dejado de lado? ¿Cuántas veces ayudaste a todos y, cuando lo necesitaste, nadie apareció? Eso duele. Duele cuando ves a otros seguir adelante, crecer, conquistar, mientras tú, estancado. Te despiertas cansado, te acuestas agotado y aún así, sientes que nada cambia. Y ahí es cuando surgen los pensamientos peligrosos. ¿Será que soy el problema? ¿Será que Dios me olvidó? Pero la verdad es otra. No estás parado. Estás siendo plantado. ¿Sabes qué pasa cuando una semilla se coloca en la tierra? Por fuera, parece que ha desaparecido. Está oscuro, silencioso, sin señales de vida. Pero por dentro, la transformación ha comenzado. Las raíces están creciendo. La estructura se está formando. Y en el momento justo, rompe la tierra y florece. Contigo está pasando lo mismo. Puede parecer que nada está cambiando. Pero Dios te está preparando por dentro. Fortaleciendo tus raíces, ampliando tu estructura emocional, espiritual y mental. Porque lo que Él va a hacer en tu vida requiere una base sólida. Y tal vez mires alrededor y digas, pero no tengo nada, ni fuerzas para intentarlo de nuevo. Y te entiendo. Hay días en los que levantarse de la cama parece una batalla, en los que el mayor desafío es seguir fingiendo que todo está bien, cuando por dentro estás gritando por ayuda. Pero es exactamente en esos días cuando más creces. Porque la fe no se trata de ver. Se trata de confiar. Se trata de dar un paso más, incluso con los ojos llenos de lágrimas, incluso sin entender, incluso sin sentir nada. Es seguir diciendo, sé que Dios sigue conmigo, aunque todo parezca gritar lo contrario. Piensa en cuántas historias increíbles nacieron del dolor. Piensa en Nelson Mandela. Estuvo preso durante casi 3 décadas, injustamente. Tenía todas las razones para rendirse, para volverse amargo, para odiar. Pero eligió seguir creyendo. Siguió creyendo en un país libre, en la reconciliación, en un propósito. Y lo que parecía el final de su historia fue, en realidad, el suelo donde nació uno de los mayores líderes que el mundo haya visto. ¿Y si él se hubiera rendido? ¿Y si tú te rindes? Mira tu vida. Mira todo lo que ya has superado. Momentos en los que pensaste que no podrías soportarlo, pero lo soportaste. Situaciones que parecían aplastarte, pero sigues aquí. Herido, tal vez. Cansado, sí. Pero de pie. Eso ya es prueba suficiente de que algo más grande te está sosteniendo. De que, incluso en silencio, Dios no ha dejado de trabajar. Entonces aquí tienes algo que puede cambiar tu camino. Cada vez que el desánimo intente paralizarte, mira hacia arriba y di, Señor, confío en que lo que estás preparando es más grande que lo que he perdido. Haz esto durante 7 días. Solo 7. Y observa cómo cambia tu mente. Cómo comienza a levantarse tu fe. Porque lo que cambia nuestra vida no es la ausencia de dolor. Es lo que decidimos hacer con él. Puedes permitir que te destruya,
o puedes usarlo como combustible para volar más alto. Sé como José. Sé como la semilla. Sé como Mandela. No aceptes que el capítulo actual defina toda tu historia. El autor de tu vida no abandona libros incompletos. Y si él sigue escribiendo, es porque lo mejor está por venir. ¿Te has dado cuenta de cómo el dolor tiene la capacidad de hacernos sentir pequeños? ¿Cómo invade los días y las noches, y convierte incluso el silencio en algo demasiado pesado? Hay personas que, por fuera, parecen estar bien, pero por dentro están gritando. Y ese grito es tan silencioso que nadie lo escucha. Nadie lo ve. ¿Te ha pasado alguna vez? Despertar sin ganas de levantarte. Sonreír por cortesía, pero por dentro estar hecho pedazos. Tener que fingir que todo está bien, porque sientes que, si dices la verdad, nadie te entenderá. Nadie sabrá qué decir. Así que guardas todo. Tragas las lágrimas. Te vas acostumbrando al dolor. Y, sin darte cuenta, comienzas a creer que esa es tu identidad. Pero no es así. El dolor no es tu identidad. El dolor es solo un paso. Y Dios convierte los pasos en testimonios. En la Biblia, Job es el reflejo vivo de esto. Lo tenía todo: familia, salud, bienes, influencia. Y de repente, lo pierde todo. Todo. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, atravesando un dolor que parece no tener sentido. Y lo más cruel de todo es que no entiende el porqué. Llora. Se cuestiona. Clama. Y, por un tiempo, Dios parece estar en silencio. ¿Te ha pasado a ti? ¿Orar y no escuchar nada? ¿Clamar y el cielo parecer lejano? Pero mira lo que sucede. Job no se rinde. A pesar de no entender, sigue firme. Y al final, Dios lo restaura. No solo le devuelve todo, le da el doble. Le da más hijos. Más años de vida. Más de lo que tenía antes. Pero lo que Dios construye dentro de Job, durante el dolor, es aún más valioso que lo que le dio después. Tal vez ahora mismo estés en medio de ese proceso. Tal vez perdiste a alguien que amabas. Tal vez perdiste un trabajo. Un matrimonio. La voluntad de vivir. Tal vez te traicionaron, te abandonaron, te olvidaron. Y en el fondo, sientes que nadie entiende lo que estás sintiendo. Pero sí lo entienden. Mucha gente lo siente. Solo que nadie tiene el valor de decirlo. Porque vivimos en un mundo que finge estar bien todo el tiempo. Pero no tiene que ser así. No necesitas fingir. Puedes sentir. Puedes llorar. Puedes permitirte ser débil ante Dios. Porque Él es fuerte por ti. ¿Sabes quién es Lady Gaga? Hoy es reconocida en todo el mundo. Pero antes de la fama, fue rechazada por numerosas discográficas. Oyó no tras no. Pasó por crisis de ansiedad. Luchaba con una baja autoestima. Dormía en el suelo de pequeños apartamentos. Y en muchos momentos pensó en rendirse. Pero no lo hizo. Porque dentro de ella había algo que ni ella entendía del todo, pero que la impulsaba a seguir adelante. Hoy, millones de personas se identifican con su dolor. Porque ella usó sus heridas como testimonio. Y tu historia puede hacer lo mismo. No para que seas famoso, sino para que seas libre. Libre de la culpa. Libre de la vergüenza. Libre del peso de fingir. ¿Tienes idea de cuántas personas a tu alrededor están esperando escuchar algo que tú has vivido? ¿Has pensado que tu historia puede salvar a otros? ¿Que tu dolor puede ser usado para sanar a quien hoy está viviendo lo que tú viviste ayer? Dios no desperdicia el sufrimiento. Él lo transforma. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿qué voy a hacer con todo lo que he vivido? Porque puedes enterrar todo y dejarlo pudrirse, o puedes plantar y dejar que florezca. Y hay algo que quiero proponerte. Durante los próximos 15 días, cada vez que recuerdes algo que te haya herido, escribe al lado de ese recuerdo lo que aprendiste de él. Puede ser en una hoja, en una nota, donde sea. Y al final de los 15 días, lee todo lo que has escrito. Te sorprenderá darte cuenta de que, aunque no lo notaste, has crecido. Has madurado. Has aprendido a ser más fuerte, más empático, más humano. Porque el dolor no es el final. El dolor es la cuna de la transformación. No hay dolor que escape a la mirada de Dios.
No hay lágrima que Él no haya contado. Él sabe lo que has pasado y lo que estás viviendo ahora. Y Él usará esto, no para castigarte, sino para levantarte. Y, un día, mirarás hacia atrás y entenderás, era necesario. Dolió, pero me formó. Me hirió, pero me hizo florecer. Lo que hoy te aplasta, mañana será la razón por la cual levantarás la cabeza y dirás, valió la pena no rendirme. No porque se haya hecho fácil, sino porque fuiste fiel, porque creíste, porque confiaste, incluso en la oscuridad. Y eso es lo que transforma el dolor en testimonios. ¿Cuántas veces has sentido que nadie se importa de verdad? ¿Cuántas veces has entrado en un lugar lleno de gente, pero por dentro te sentías completamente solo? Como si todo el mundo estuviera demasiado ocupado para notar lo que pasa dentro de ti. Es como si hubiera un muro invisible entre tú y el mundo. Hablas, pero nadie escucha de verdad. Gritas por dentro, pero nadie responde. ¿Alguna vez te ha pasado estar rodeado de personas y aún así sentir que nadie te ve? Eso no es tontería. Eso es soledad. Una soledad que no se resuelve con compañía, sino con presencia, la presencia de alguien que realmente te vea. David sabe perfectamente lo que es eso. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a un nuevo rey, todos los hijos fueron llamados, menos David. Él se quedó en el campo, cuidando las ovejas. Ignorado, olvidado, invisible. ¿Puedes imaginar cómo es ser olvidado por tu propio padre en un momento tan importante? Y aún así, fue justamente en el campo, solo, lejos de los ojos humanos, donde Dios preparó a David. Allí, sin público, aprendió a ser valiente, a matar leones, a matar osos. Allí, sin reflectores, se convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios. Tal vez hoy estés en ese lugar también. Un lugar donde nadie te ve, donde nadie valora tu esfuerzo, donde das todo de ti, pero parece que nada regresa. Tal vez cuides de todos a tu alrededor, pero nadie te pregunta si estás bien. Tal vez te estés entregando hasta el límite, pero te sientes completamente invisible. Pero escucha esto, los ojos de Dios están sobre ti. Incluso cuando nadie más te ve. Incluso cuando ni siquiera tú te reconoces. Dios te ve. Y no solo te ve. Él está contigo. Tyler Perry también vivió esto. Antes de convertirse en uno de los mayores productores y guionistas del mundo, pasó por abusos en su infancia. Durmió dentro de un coche durante meses. Escribió obras de teatro que nadie quería ver. Fue ignorado, humillado, desacreditado. Pero en el silencio de la soledad, siguió escribiendo. Siguió soñando. Siguió creyendo. Y cuando nadie más creía en él, Dios creía. Y fue en ese lugar de olvido donde nació la historia de superación que hoy inspira a millones de personas. La gran verdad es que muchos de los momentos en los que piensas que estás siendo dejado de lado, son, en realidad, momentos en los que Dios te está ocultando. Porque hay un tiempo de preparación. Un tiempo en el que Él te fortalece, te moldea, te enseña a escuchar su voz en el silencio. Dios no desperdicia ni un instante de soledad. Porque es en ese lugar donde piensas que nadie te entiende, donde Él más te habla. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, solo cuando todo se silencia, empezamos a escuchar lo que realmente importa? Cuando las voces cesan, cuando las luces se apagan, cuando los mensajes dejan de llegar, es entonces cuando la voz de Dios se destaca. Es ahí donde descubres quién realmente está contigo. Por eso, quiero proponerte algo. Durante los próximos 30 días, antes de dormir, dedica 5 minutos para recordar momentos de tu día en los que, incluso estando solo, te diste cuenta de que no estabas solo. Puede ser una paz inexplicable en medio del caos. Una palabra que te alcanzó de manera sobrenatural. Un gesto de bondad de alguien que ni siquiera conoces. Escribe esto. Haz de ello un hábito. Porque cuanto más observes las huellas de Dios en tu vida diaria, más te darás cuenta de que Él nunca te ha dejado. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Esto no es solo una metáfora hermosa. Esto es una verdad. Esto es una promesa. Y quizás tú, que estás viendo esto ahora, sientes que nadie se preocupa por ti. Pero necesito decirte, no fuiste olvidado.
No estás solo. Dios te acoge. Dios te ve. Dios te ama con un amor que no se cansa, que no se retrasa, que no renuncia. Así que, aunque hoy tu campo esté vacío, aunque nadie te llame, aunque el mundo no te vea, sabes que Dios ya ha enviado a alguien para buscarte. Y cuando Él te llama, es porque ha llegado el momento de salir del anonimato para vivir el propósito. Hasta entonces, permanece. Aunque nadie vea. Aunque nadie reconozca. Porque todo el cielo te está observando. Y Dios está preparando algo que tus ojos aún no han visto, pero tu corazón lo entenderá. Y valdrá la pena. Cada lágrima. Cada noche en silencio. Cada día en el que pensaste que estabas solo. Porque nunca estuviste solo. Nunca. ¿Cuántas veces has dejado de intentarlo por miedo al fracaso? ¿Cuántas veces has mirado un sueño, un proyecto, una idea que latía dentro de tu corazón, y decidiste no seguir adelante porque sentías que no eras capaz? Y el pensamiento llega como un susurro cruel, ¿y si intento y fracaso? Pero, ¿y si funciona? ¿Y si ese paso de fe es justo lo que falta para que tu vida cambie de dirección? El problema es que, la mayoría de las veces, esperamos sentir valentía para actuar. Pero la verdad es que la valentía solo aparece cuando nos movemos. Pedro no esperó que el mar se calmara. Vio a Jesús caminando sobre las aguas, pidió ir hacia él y, a pesar del viento fuerte, dio un paso fuera del barco. Fue el único entre los discípulos que hizo esto. Sí, se hundió. Pero también fue el único que tuvo la experiencia de caminar sobre las aguas. A veces, el miedo va a seguir ahí. No desaparece. Pero puedes elegir no dejar que te controle. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo a no ser lo suficientemente bueno? ¿Cuántas veces te has comparado con otros y has pensado que no estabas a la altura? ¿Que no tenías suficiente talento, suficiente apariencia, suficiente experiencia? Y este ciclo es cruel, porque cuanto más te comparas, más te paralizas. Y cuanto más te paralizas, más los sueños parecen distantes. Pero déjame decirte algo que quizás necesites escuchar hoy. No necesitas ser perfecto para empezar. Solo necesitas estar dispuesto. Porque Dios no elige a los más capacitados. Él capacita a aquellos que están dispuestos a decir sí. Moisés se veía incapaz. Decía que no sabía hablar bien, que nadie lo escucharía. Pero Dios lo eligió de todos modos. Gedeón se veía como el menor de su casa, de una tribu sin renombre. Pero fue con el que Dios venció a un ejército entero. ¿Puedes ver el patrón? Dios siempre elige a los improbables. Porque quiere que el mundo vea que no es por fuerza humana, sino por el poder de la fe. Y cuando hablamos de fe, no estamos hablando de algo mágico que elimina todos los obstáculos. La fe no es la ausencia de dificultades. La fe es caminar a pesar de las dificultades. A pesar de las dudas. A pesar de las cicatrices. Es despertar en un día difícil y aún así, decidir intentarlo una vez más. Es decir, no sé cómo será, pero confío. Eso es fe. La fe es continuar, aunque tiemble. Aunque llore. Aunque esté inseguro. Oprah Winfrey es uno de los mayores ejemplos de esto. Cuando empezó en la televisión, fue despedida y le dijeron que no servía para eso. Ella podría haber creído. Podría haber aceptado esa sentencia como verdad. Pero decidió seguir. Decidió creer que había algo más grande dentro de ella. Y, a pesar del miedo, persistió. Hoy, el mundo entero conoce su voz. Porque se atrevió a dar un paso, aunque no tuviera garantías. Y tal vez eso es lo que necesitas hacer ahora. Deja de esperar sentir que estás preparado. Porque, sinceramente, nunca nos sentimos completamente listos. Siempre habrá un nudo en el estómago. Siempre habrá una voz que te dirá que tal vez no saldrá bien. Pero es ahí cuando entra la elección. Tú decides escuchar esa voz, o decides escuchar la voz de Dios que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Piensa en las veces que pensaste que no podrías, y lo lograste. En las luchas que venciste. En las puertas que se abrieron cuando todo parecía cerrado. Eso no fue suerte. Fue fe. Fue perseverancia. Fue gracia. Y esa misma fuerza aún está dentro de ti. Por eso, quiero proponerte un desafío. Durante 21 días,
Cada vez que el miedo intente detenerte, anótalo. Escribe cuál es el miedo. Luego, al lado, escribe una pequeña acción que puedas hacer a pesar del miedo. Puede ser enviar un currículum, grabar un vídeo, pedir ayuda, hacer esa llamada, tomar esa decisión. Cada día verás que el miedo pierde fuerza cuando eliges actuar. Y al final de esos 21 días, mirarás atrás y te darás cuenta de que has dado muchos pasos. No porque hayas dejado de sentir miedo, sino porque aprendiste a caminar con él a tu lado. Fuiste creado para vivir grandes cosas. Y lo que Dios tiene para tu vida está mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver ahora. Pero solo lo descubrirás si decides salir del barco. No necesitas saber nadar. Jesús está en medio de la tormenta, esperando por ti. Extiende tu mano. Da el primer paso. Y aunque el viento sople fuerte, recuerda, es mejor hundirse caminando con fe que pasar toda la vida paralizado por el miedo. El suelo puede parecer invisible ahora, pero cuando confíes y pises, descubrirás que Dios ya preparó donde tus pies van a tocar. Tal vez ahora, en este mismo momento, tengas los ojos llenos de lágrimas, sintiendo una presión en el pecho que ni siquiera sabes cómo explicar. Tal vez sientas como si finalmente alguien hubiera puesto en palabras aquello que intentabas esconder incluso de ti mismo. Como si todo lo que escuchaste aquí fuera un reflejo de tu alma. Y lo es. Porque este mensaje no llegó por casualidad. Este mensaje vino para alcanzarte. Justamente a ti, que pensabas en rendirte. Justamente a ti, que vienes sonriendo por fuera y sangrando por dentro. A ti, que has vivido días en los que levantarte de la cama parece un acto de guerra. A ti, que te has acostumbrado a decir está todo bien, pero por dentro estás pidiendo ayuda. ¿Sabes por qué aún estás aquí? Porque Dios no se ha rendido contigo. Porque aunque todo el mundo haya dado la espalda, aunque los amigos hayan desaparecido, aunque nadie haya notado tus lágrimas, Dios las vio. Él estuvo allí, en esa noche en la que lloraste en silencio. Él estuvo allí cuando te miraste al espejo y ya no te reconociste. Él estuvo allí cuando oraste en voz baja pidiendo una señal. Y tal vez este mensaje sea esa señal. No eres lo que te hicieron. No eres los errores que cometiste. No eres las pérdidas que sufriste. Eres alguien que lleva dentro de sí una historia que aún está siendo escrita por las manos del Creador. Y esta historia no termina en el dolor. Empieza en él. Y florece después de él. Ya has superado tantas cosas. Ya has aguantado tanto. Ya has luchado incluso cuando nadie sabía que estabas librando batallas por dentro. Y eso es prueba de que hay una fuerza dentro de ti que ni tú conoces completamente. Esa fuerza viene de Dios. Viene de un amor que no te abandona, incluso cuando te sientes roto. Viene de un propósito que aún está en pie, incluso cuando sientes que ya no lo está. Así que, por favor, no te rindas. No hoy. No ahora. No con todo lo que Dios aún va a hacer a través de tu vida. El mundo necesita tu historia. Alguien necesita tu testimonio. Alguien será sanado porque tuviste el valor de seguir. Porque elegiste creer una vez más. Porque, incluso con los ojos empañados por el dolor, decidiste dar un paso más. Y si todo lo que puedes hacer hoy es llorar, llora. Pero no sueltes la mano de Dios. Porque Él nunca te abandonó. Todavía vas a sonreír sin tener que fingir. Mirarás atrás y comprenderás. Todo formó parte de un plan mucho más grande. Y vas a experimentar el tiempo de la cosecha, porque no te rendiste en el tiempo del dolor. Ahora respira profundamente, siente ese abrazo invisible. Es Dios. Él te ama. Él te eligió. Y Él está susurrando a tu corazón. Hijo, hija, estoy aquí. Siempre lo estuve. Y nunca me iré.